Hacemos los comentarios. Venga. Pues aquí tenemos los comentarios temerarios, los comentarios de esta semana, que conmigo en este también vamos a tratar de echarlos rápido. Y empezamos con este. Bienestar Integral 8420 dice, ¿cómo se ha conservado por tanto tiempo esa pintura? Se dice, habla del cuadro de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo se ha conservado por tanto tiempo esa pintura que dice? No se puede explicar científicamente un milagro. Y le digo, hay miles de cuadros de la época, estamos hablando del siglo XV y XVI, pintados sobre tela de lino, que se conservan estupendamente en los museos de Europa. No hay milagro. Una cosa hecha sobre, no me acuerdo qué tela, creo que era algodón. En Gran Bretaña los evangelios de Lindisfarne son del año 700 y están en perfectas condiciones. Mauricio, ¿tú qué crees que suceda cuando nos morimos? ¿A dónde crees que nos iremos? Y mi respuesta es, no ocurre nada, dejamos de existir. Tu pregunta es como preguntar, ¿a dónde va nuestra digestión cuando morimos? Alfonso 2610. A ver, esto tiene una cola extraordinaria. Yo hablé del problema de los inocentes en las cárceles de Bukele. La gente me acusó de que estaba yo defendiendo a los terroristas. Dije, no, estoy defendiendo a los inocentes que el propio gobierno de Bukele, no sé qué pasó allá afuera, ha reconocido que tienen encarcelados. Y entonces, pues lo que estoy diciendo es, ten un poco de compasión, independientemente que estemos todos en contra de los pandilleros, hombre, sí, claro que sí, pero esos inocentes podrían ser tú, podrían ser tu hermano, tu papá, tu hijo, tu mejor amigo, tú mismo. Entonces, hay que pensar en ser un poco humanitarios, ¿no? Peor salió. Entonces, Alfonso 2610, que además no da su apellidito, te sigo desde hace tiempo, casi siempre estoy de acuerdo contigo. Los que dicen eso son las viudas del nocturno siempre, son los que me has decepcionado. Ese dato de inocentes es falso. Llegan al SECOT cuando llegan al SECOT ya han sido juzgados. Ahora hay 12,000 terroristas culpables. Quienes defienden terroristas son los mismos políticos y activistas que destruyeron el país por 30 años. Y le digo yo, mira, que hayan sido juzgados y que sean inocentes no son cosas excluyentes. En el SECOT hay más de 15,000 internos, según datos que tengo. Tu certeza de que ninguno de ellos es inocente me imagino que es tranquilizadora, pero no es estadísticamente defendible. En 2023 la población carcelaria de El Salvador llegaba a los 105,000 presos, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, 1,886 personas, por cada 10,000 habitantes, es decir, poco más del 1% de todos los salvadoreños están en la cárcel. 1,086 de cada 100,000. De cada 10,000, perdón. Le siguen Cuba con 794, Ruanda con 637 y Estados Unidos con 531. De nuevo, tu certeza de que entre esos más de 105,000 presos no hay ningún inocente me parece engañosa. Máxime cuando el propio gobierno de Bukele ha reconocido que en estos 2 años ha liberado a 15,000 encarcelados que resultaba que eran inocentes. Nadie defiende terroristas si tú fueras uno de los injustamente encarcelados, que es el acto de humanidad que pedía en el vídeo y que no quisiste plantearte, no lo verías igual. Antes de que Caroline Herschel, sobre todo lo que pasó después, bueno, antes que Caroline Herschel puede considerarse que la primera científica profesional de la historia fue Hipatia. Y luego me hace el resumen de Wikipedia de Hipatia, que fue filósofa, astrónoma, matemática, neoplatónica, helenística, vivió en Alejandría, destacada pensadora de la escuela neoplatónica de Alejandría, que es una escuela filosófica, donde enseñó filosofía y astronomía. Y murió terriblemente martirizada, sí, la destazaron, la quemaron, en fin, fue horrible la muerte de Hipatia de Alejandría, que es una pensadora muy importante. Pero le explico, no hay que olvidar que no puede ser científico cuando aún no hay método científico. Es el típico error de Thomas Kuhn, el filósofo.
llamar ciencia a las protociencias, a la filosofía y a la teología. A Hipatia nadie le pagó por hacer ciencia, era profesora de filosofía. A Caroline Herschel, sin embargo, se le pagó por hacer ciencia. Y fue la primera científica profesional de la historia. Mercurio DW3XK. Recordemos que el negocio de hospitales médicos y farmacéuticas no es curar, ven lo que hablábamos. El negocio es aliviar tus dolencias y que sigas enfermo. Así funciona el mundo. Y los que hacen mantenimiento a casas y aparatos como fontaneros y técnicos electrodomésticos hacen reparaciones con tiempo programado, calculando una duración, porque si hacen reparaciones perfectas, pierden clientes. Mi respuesta. Lo que estás diciendo tú es que tú le joderías la vida a millones de personas por dinero, que serías deshonesto, que harías lo que sea por dinero y luego afirmas que todos los demás somos como tú. Por suerte no. Por suerte no todos somos malas personas y psicópatas. Cuando digo aquí algo de que los antiguos extraterrestres, las ideas de los viejos extraterrestres que promovió entre otros von Däniken, que se hizo millonario con ella, y estoy diciendo por los extraterrestres antiguos, no hay indicios de que hayan venido. Y José Luis Hernández me dice, pretende decir que está solo en el universo, que solo en el planeta Tierra hay vida. Qué decepción ver este vídeo. Mi respuesta, no dije eso. No sé por qué la gente cree que si uno dice no han visitado la Tierra, es que no hay extraterrestres. Probablemente los hay, pero va a ser muy difícil que nos encuentren y mucho más que vengan, por las limitaciones que nos impone la física y por el tamaño del universo, que esta gente no suele tener idea de cuál es. Y estos son los de siempre y siempre me gusta responderles igual. Julián Galván Salvador me dice, los humanos son por naturaleza dados a la bestialidad. Y yo respondo, cuéntanos, ¿cuántas bestialidades has cometido tú y cuántas ha cometido tu mamá? Porque al final todos te dicen que los humanos somos asesinos por naturaleza, pero ellos nunca han asesinado a nadie, ni conocen a nadie que sea un asesino, ni mucho menos, pero se lanzan con todo. Y en la misma línea uno de estos de los de siempre. Yo creo que Dios, el hecho de creer que seremos juzgados al final de nuestras vidas por nuestros actos, frena a muchos canallas. Yo no lo creo. Si Dios no existe, vale todo, decía Dostoyevsky. Yo siempre he dicho lo contrario. Si Dios existe, vale todo. Los grandes asesinos de la historia moderna, Robespierre, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, desde luego no creían en un Dios que los iba a juzgar por sus actos. Digo, no sé por qué te saltaste a otros asesinos como Pinochet, Videla, Franco, Trujillo, Leopoldo II de Bélgica, la Santa Inquisición, Mussolini y cientos más, todos ellos cristianos. Y no sé de dónde sacaste que Hitler fuera ateo, pero él nunca dijo serlo, y la Iglesia Católica lo celebraba con toda felicidad. Y llegamos a Elton. El comentario de la semana es de Jorge Luna 7228 que dice, me gustaría, si lo tiene a bien, interpretarle su carta natal, este es astrólogo, sin ningún costo, solo a cambio que después haga algún comentario sobre lo escuchado. Necesito hora, obligatorio consultar su acta de nacimiento, fecha y ciudad de nacimiento, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Gracias. Y a la amabilidad absolutamente agradecible por la generosidad del señor Luna, sobre todo de no cobrarme, porque la iba a tener crudo para hacerlo, le propongo, mejor hacemos al revés. Ya has visto cómo soy. Ahora dime en qué día, hora y ciudad nací. Eso sí sería convincente, salvo porque mis datos están en internet. Todos menos la hora de nacimiento. Dime, ¿a qué hora nací exactamente y en qué lugar de la Ciudad de México? Estoy esperando que conteste, pero no me parece que no ha querido contestar. Me gustaría que invitara al catedrático José Miguel Mulet, que me dijo LMAD R, pues ya se hizo. Este fue genial porque yo dije que alguien tenía un odio cerval. Y si el adjetivo cerval se aplica al miedo, el terror, no al odio, que no se sabe que lo experimenten los ciervos. No pude descargar el vídeo, pero le puse un vídeo de un ciervo poniendo seco a un cazador
le pone una paliza brutal, lo ataca con los cuernos, con las patas, lo patea como un balón de fútbol. No creo que sí existe el odio cerval. Y finalmente, desprestigiar a toda la filosofía por una tontería que diga algún filósofo es como desprestigiar a toda la ciencia por una tontería que diga algún científico. Simplemente no tiene sentido. Por supuesto que yo nunca he hecho eso. Le digo, es que da igual que los científicos digan tonterías. Lo que importa es lo que pueden probar con los métodos de la ciencia. Dije que no hay modo de saber qué cosa que diga un filósofo es una tontería o no. Los filósofos no tienen método de comprobación, ni rigor, ni criterios de verdad, y por eso idolatran por igual a filósofos contradictorios, idealistas y materialistas, monistas y pluralistas, pesimistas y optimistas, postestructuralistas y racionalistas. Les da igual, todo es filosofía y a nadie debería importarle lo que dice ninguno de ellos. Y aquí termino con algo que oía yo el otro día. Aristóteles decía que las mujeres eran inferiores al hombre, que todo lo que eran las virtudes del hombre eran vicios de la mujer. El hombre era racional, la mujer era descontrolada, irracional, emocional. El hombre era inteligente y guapo, la mujer era tonta y solo le interesaba el sexo. Y si esto, con que una persona diga eso ya podemos considerar que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero Aristóteles sigue considerado un gran filósofo. Luego dirán que estoy mal. Esos fueron nuestros comentarios ordinarios del día de hoy.